Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo va la causa? Hola, profe, buenas noches. Bien, bien, profe. Bueno, gracias a Dios por eso. Estaba contestando unos mensajitos que me llegaron, así como la urgencia, entonces igual estaban pues también dando espera que tuviéramos un buen número. Bueno, les informo, yo creo que ya a esta altura ustedes deben ser ya más conocedores que yo del hecho de que finalmente vamos a tener prácticas, vamos a lograr pues tener la oportunidad de hacer nuestros laboratorios en este horario, ¿sí? Entonces permítanme, yo busco un archivo por aquí que generé, digamos, el día de hoy en relación pues a cómo ir organizando, pues yo empiezo, ya si Dios quiere, con ese proceso eh, este viernes. Empiezo ya con un grupo, entonces hoy de hecho estuve pues organizando ahí los temas con ellos, con ustedes ya cuando ya tenga la planeación de los temas que vamos a trabajar, entonces yo les estaré diciendo, confiando que todo salga bien, porque pues hay que esperar que todo salga bien. Entonces nosotros vamos a tener práctica el día 14. Venga, yo les muestro aquí y igual lo voy leyendo, que aquí tengo abierto el archivo. Entonces permítame, lo ubico en modo proyección para que ustedes igual, yo igual les voy a compartir esto cuando ya lo tenga más depuradito. Entonces, póngale que ahí están viendo ustedes. Nosotros vamos a tener práctica, la primera, el día 14 de octubre, ¿sí? 14 de octubre. Nos vemos a las 2 semanas de nuevo y la siguiente va a ser el 28 de octubre, toda la jornada, toda la franja. Luego viene entonces el 11 de noviembre, ¿sí? Y finalizamos justo el 25 de noviembre, ¿ya? O sea que vamos a tener 4 sesiones. Yo diría que la primera sesión debe ser una sesión donde ya hagamos la implementación de lo que tiene que ver solamente con el uso de contactores y, en primer caso, automatización, que esa es una parte que me parece siempre muy relevante en este tema de los PLC. Y ya las otras, sí, ya tienen que ser con el uso pues del PLC, del autómata programable, sí o sí. Entonces, esas son las sesiones que nos han dado pues la posibilidad de tener. Entonces yo oportunamente, para que ustedes vayan preparando en relación a la práctica, les estaré comentando qué es lo que yo quiero que hagamos en cada una de esas sesiones. ¿Listo? Pues ya lo tengo como en la cabeza, pero igual tengo que hacerle como un orden. Entonces ya, pues como tenemos todavía como ese espaciecito del tiempo, yo les estaré diciendo pues oportunamente. Hoy tuvimos una reunión en la tarde donde se nos estaba pues hablando en relación a todo lo que tiene que ver con la parte pues del protocolo en relación a este tema, ¿no? No sé si alguno está escribiendo por ahí algo, pues puede abrir el micrófono y preguntar o manifestarse, porque como estoy en modo proyección no me doy cuenta que pueden estar escribiendo. Entonces, el asunto es que dentro de los aspectos que pues, nos han informado, tengo entendido que ustedes ya les enviaron una encuesta allí al correo institucional, ¿sí? Pues como ya todos ustedes tienen correo institucional, pues siempre es importante que estén atentos, pendientes y demás del correo institucional. Incluso me pude enterar que dentro de eso la encuesta tiene esta dirección, ya se las voy a compartir. Igual la voy a compartir creo que en el grupo. Permítanme, yo abro por aquí. Voy a abrir el grupo de Telegram, ¿sí?
Entonces, para compartirles lo que por ahí me llegó, pero nosotros somos, en este caso, es automatización industrial y énfasis, ¿no? Entonces, mire, esta es ahí está el enlace de la encuesta, ya se los acabo de enviar. Si alguno de pronto no se ha dado cuenta, si alguno no lo ha llenado. Hay una población como alrededor de 600 tantos estudiantes que son los que aplican para hacer práctica y pues en la información que nos dieron no lo han llenado ni siquiera 300, van en 200 algo. Entonces, quien no llena la encuesta está sujeto a que no puede ingresar, ¿sí? Quien no llena la encuesta no puede ingresar. Ese es, digamos, dentro de los protocolos que están establecidos. Entonces, si la persona llegó y dijo, pues, o sea, no, es que no sabía, no. Pues por eso todo ha sido con tiempo. Entonces no puede ingresar. Ese protocolo, les cuento que la institución, pues como ustedes saben, yo estoy asistiendo a la institución desde el 1 de septiembre, cuando el decreto presidencial del 25 de agosto, que ahora no recuerdo el número, pues ya estableció que se podía, las diferentes organizaciones, pero no para dar clases. Por eso es que nuestras clases siguen así en modo, pues, en línea, vía streaming, en el denominado PAP. Entonces, como yo, pues aparte de dar clases, también hago otras funciones dentro de la institución, entonces, y soy profesor tiempo completo, entonces me corresponde estar allá, en el tiempo, pues, que me ha sido asignado. Y hay otros decretos ahí que nos compartieron, seguramente esa presentación, si la presentación que mostraron hoy no la comparten, con mucho gusto se las voy a compartir igual, porque allá hay algunos aspectos que sí es importante que ustedes tengan muy en cuenta, ¿ya? Eso, la persona encargada de la seguridad y todo eso, pues ese título grande que ahora se me olvida, se me escapa, dentro de la institución, pues es un hombre como muy ordenado en eso y pues la verdad me ha parecido bien porque pues todos los lineamientos, todo lo que está establecido hay que respetarlo y eso es para bien de todos nosotros, ¿sí? Si uno Profe, supiera, escucho. una pregunta, nosotros cuando se haga el laboratorio, ¿asistimos todos los estudiantes o una parte primero y después otra? ¿No Tengo sabes? entendido que con nosotros podemos ir todos porque donde nos van a organizar, que no sé precisamente si va a ser propiamente laboratorio de automatización o en otro lugar, tiene la capacidad para que estemos todos. Por lo menos eso que tú me preguntas, sí me toca vivirlo con un grupo que tengo de laboratorio de circuitos eléctricos. Allí tengo alrededor de 24 chicos. Y bastante. Entonces, a ellos hay que partirlos obligatoriamente. Creo que hay si son 24, creo que vamos a estar 12 y 12. Profe, Entonces, escucho. esa vaina, esa encuesta, ¿hay que llenarla cada vez que vayamos a ir o No, solamente una solamente vez y es ya de una ahí para allá? buena pregunta, solamente se llena una vez. El propósito es que esa encuesta la llenen bien, que no mientan, que sean sinceros. Profe, un ejemplo, la llené hoy y Sí, dentro de una semana, no sé, Dios no quiera, me dio COVID, porque en estos momentos yo tengo COVID, en estos momentos. ya. Y no sé, pasó una semana, me contagié, entonces ahí la encuesta dejaría de ser válida, porque me contagié después de llenar la encuesta. Sí, pues eso, mira que eso que tú planteas es una gran verdad. A nosotros nos dijeron pues que con una sola vez que la persona lo llene está bien, pero en un caso así como tú indicas que de pronto la persona en el transcurso del desarrollo del mes de octubre, el mes de noviembre se contagia, pues tiene que informarlo, porque eso sí nos dijeron, vea, si usted le llega, por ejemplo, ¿cómo está Sí. manejando el tema? Si alguno de nosotros nos llega gripa, nos llega a dar los síntomas de fiebre, ¿sí? Cosas así, pues que de pronto mmm, sean sospechas que tenemos el virus. Entonces, la institución ha sido muy clara, no podemos ir, hay que notificarlo, hay que anunciarlo, pero no podemos ir. Y hasta que ya un ente competente, como en este caso la EPS, no nos haga un examen manifestando si somos positivos o somos negativos, pues en caso tal que a uno le salga el examen negativo, entonces ya uno dice, vea,
la verdad no tengo nada de eso, entonces ya puedo retornar a mis labores dentro de la institución. Pero sí nos han hecho, o sea, en lo que nos informaron hoy, en cosas así, hay que ser, digamos, sensatos y manifestarlas. Decir, no, vea, me acabo de contagiar, o de pronto uno no lo tiene, pero por el hecho de que tú tengas gripa, que tengas síntomas, pues que de pronto puedan dar sospecha, entonces la palabrita es, hasta que no se diga lo contrario, es COVID. ¿Sí? Ya. Entonces, bajo esas circunstancias no podemos ir. Ninguno de nosotros, ni yo como profesor, me llego mañana a enfermar, me da una cosa, gripa, lo que sea, congestión nasal, todo eso, no puedo ir. ¿Sí? Mm, pues sí, profe, Entonces, porque a mí de un momento a otro a mí me dio y yo fui a la EPS y todo y a mí ya me hicieron el examen, me salió positivo para COVID y todo y yo puedo volver a retomar ya trabajo y todo ya el 5 de octubre, ya puedo 5 de volver a salir, octubre. Ok. pero Entonces, a mí tú no hace me, rato a ya mí no, a mí no me lo vuelven a tuviste. hacer otro examen, profe. ¿Cómo dices que te vuelven a hacer otro examen o no No, te lo no, vuelven a hacer? no me lo vuelven a hacer, no, a mí me dijeron que el 5 entre comillas, el virus ya se ha desaparecido de mi cuerpo. Ya. Y no, y pues gracias a eso, a eso que tienen ellos en la EPS, dicen Sí. que no hay necesidad de volver a hacer otro examen, que porque ya ha cumplido uno la cuarentena obligatoria. Ah, ya. O sea que tú, digamos, a mediados de septiembre estás con el asunto. No, pues ahorita sí, eso me dio como el 21 profe, como el Ah, 20 ya. me dio el 20 y pues yo ya estoy como a mitad de tiempo porque ya el 5 de octubre, ya si Dios quiere, ya puedo retomar otra vez labores normales. ¿Y tuviste mucha complicación o te dio Eh, suavecito? al, al principio, profe, al principio, los 2 días de recién que me comenzó, sí me fue muy duro, demasiado duro. Tanto que yo me amanecí el lunes amanecer martes, yo no dormí del dolor de cabeza y el malestar general, la tos, eso usted no lo deja dormir, profe. El malestar no lo deja. Y el Ya. dolor, y pues yo no sabía que tenía COVID. Yo cuando iba a ir a la empresa, pues me reporté enfermo y ellos me dijeron váyase para la EPS y allá en la EPS fue que me hicieron todos los exámenes y todo. Eso sí, el examen es una miércoles. Uy, eso le meten un copito por ahí en la nariz. Muy feo, profe. Eso es muy feo. Sí, yo he visto en televisión cómo lo hacen, pero pues sí me han dicho que es maluco. La sensación, profe, la sensación A es mí muy, ya me muy ha fea. sucedido y sí que es muy maluco, muy incómodo. Ajá. Me han Y, dicho lo y sí, mismo. profe, eso hay que cuidarse, pero pues no sé cómo me contagié. No Sigo, sabes, eso te iba a preguntar, no sabes cómo fue sigo tu sin caso. entender cómo me contagié. Yo mantenía con el tapabocas. Yo Mm, vivía más en la empresa, yo de ahí casi no salía. sí. Y pues no sé, a mí se me hizo muy raro cómo me contagié. Sigo sin entender cómo, pero pues Bueno, es raro. sí, Es raro, ¿y? Eso es raro, profe. sí, eso es una cosa rara, la verdad que sí. He escuchado ya varios. Yo he estado muy atento a esa noticia, casos pues de conocidos, de gente pues que ha dado testimonio y muchos de ellos manifiestan algo similar al caso tuyo. Por ejemplo, que se han cuidado, que han estado muy atentos, que no se han acercado a nadie, que tal cosa y de un momento a otro resultaron pues ya con el virus. Pero bueno, gracias a Dios, pues no sabía, la verdad que hoy me vine a enterar de tu caso porque pues hice otro caso Sí. y no No, profe, sabía, incluso yo fíjate casi no, que yo casi no, sí, a la única que sí más o menos le conté fue a la profe Pilar. sí, Pues yo me hablo mucho con la profe, entonces yo le, profe, yo ando pues en aislamiento preventivo ya que me dio COVID, le mostré, le dije y todo, pero pues no, pues tampoco es que, sí, de pronto uno es malestar y todo, pues tampoco no es que no me deje ver la clase, pues como para claro. faltar, pero Ujú. pues a veces uno si se siente maluco, pues yo lo único que hago, pues sinceramente me salgo o algo, pero pues del resto nomás, si yo puedo estar en la clase yo la veo normal, por mi Claro. lado pues no tengo problema, No, entonces eso es pues yo mejor, no lo pues, reporté. que bajo las circunstancias actuales pues se da la facilidad, ¿no? Sí, Se da- y eso es lo bueno, profe, que si uno no sé, se maluquea o algo, entonces uno lo puede ver después en el video, en la De grabación hecho, les que... comento algo, yo tengo una amiga que ya hace ya un tiempo está en Estados Unidos porque está haciendo su doctorado allá. Nos conocimos en la Universidad del Valle, aunque la conocí cuando yo estaba haciendo mi maestría, entonces nos hicimos amigos y pues el contacto no ha cesado. Y sucede que
ella me manifestaba, yo pensando muchas cosas que ojalá a futuro las podamos tener, porque ella me dice, no, mira, acá es muy diferente, porque aquí las clases, así sean presenciales, se graban, todo pues el proceso en donde ya está. Entonces, mira que en casos así que alguien se enferme, o sea, que a futuro uno pueda tener todos los servicios, pues uno asiste uno, en la clase, uno grabarla, ¿cierto? O que la gente la pueda ver en línea por si alguna razón no pudo estar, ¿no? ¿Cierto? Cosas como esas. Eso tenemos que considerarlo a futuro, Sí, porque claro. pues uno, es decir, esto nos ha enseñado a nosotros muchas cosas. Porque, profe, un ejemplo, en esos laboratorios, no sé, en caso tal que algún compañero, Dios quiera que no, le dé COVID o algo, uno cómo hace para, así sea para ver la clase, así sea la explicación Claro. que dieron. Pues de eso les voy a hablar en este primer episodio porque quiero pues compartir todo eso. Nosotros no estamos tan críticos de tema y de tiempo, entonces se presta para hacerlo y para que quedemos como lo mejor informados posible. Sí, yo Mire, tenía pues, algo para preguntar ahí, profe. dale. Por lo menos en la compañía donde yo trabajo, pues existen las medidas de seguridad y de prevención y pues todo esto. Y Ujú. allá de pronto cuando usted, siendo muy honesto, se siente con algún síntoma, porque son como 8 síntomas, pues, con alguno de esos síntomas y usted reportarlo y ellos inmediatamente lo que hacen es que sin enviarte a la EPS, te aíslan, no sé, 2, 3, 4 días, lo que ellos consideren. Entonces, digamos lo que pregunta Gustavo, ¿no? Yo no tendría como un soporte para decirle en caso en que se cruce con una práctica, ¿no? En que se cruce con una práctica, yo decirle, profe, estoy aislado, no tengo cómo soportarlo, a menos que ya mi condición de salud reúna ciertos síntomas que obliguen a la compañía a hacerme la prueba porque ellos la están haciendo directamente, ¿no? Ya Particular. entiendo. Ya. Ya, entonces esa es mi inquietud porque lo que dice Gustavo, pues si yo estoy dispuesto, pues yo acá veo la clase en línea, pero ya en una práctica En el estoy laboratorio. aislado porque la compañía me dijo, no, quédate en la casa 3, 4 días. Sí, pues Entonces a pónganle veces, cuidado. Eh, lo que ustedes dicen es una gran verdad y es una realidad. Por ejemplo, en la institución, pues algunos empleados que lo que me he dado cuenta, porque pues eso no sale a la luz pública, sino que de pronto no escucha el comentario, algunos son sospechosos del virus porque tuvieron contacto con alguien que salió positivo. Entonces, la institución ha tomado la iniciativa de que cuando la persona reporta eso, nosotros estamos llenando todos los días una encuesta y yo sí no he sido muy diligente en ello, tengo que decirlo. Por lo menos hoy tengo que llenarla ya que compartió ya en la institución. Entonces, todos los días pues llenan unas preguntitas y que eso no demora más de 3 o 5 minutos. El asunto es que cuando alguien dice tuve contacto con alguien positivo o en mi casa resultó alguien positivo, la institución le dice a la persona que se tiene que aislar por 2 semanas, o sea, no puede ir. Y ya el trabajo pues lo sigue adelantando desde su casa, ¿sí? Y si de pronto la EPS, entonces ya queda a merced de la EPS, por lo menos hay una persona que vive una situación similar, pero la EPS dice que no le hace el examen porque pues finalmente la persona no tiene síntomas, sino que siga en la cuarentena, que esté aislada las 2 semanas, los 14 días, y si durante los 14 días no hubo ninguna manifestación ni nada, entonces pues sencillamente podrá volver, pero lo que yo decía, y si el personaje es asintomático, y no necesariamente después de 14 días se le fue el virus, pues. Es decir, eso del virus pues es como tan variable en algunos casos, entonces eso sigue siendo un riesgo de todas maneras. El asunto es el siguiente, el estudiante, por ejemplo, pues ante una situación de esas como les indicaba, pues la persona dice, estoy así, pues por prevención no voy, y está en su derecho de no ir, ¿cierto? Está en su derecho de no ir, o sea, yo no le puedo decir al estudiante, tienes que ir, ¿no? Pues si el estudiante tiene síntomas, si el estudiante tiene alguna situación, si el estudiante manifiesta, pues como no se le puede obligar porque estas son circunstancias pues muy especiales. De hecho, uno nunca obliga a ningún estudiante a que vaya. Solamente es que uno toma la asistencia y si no fue y si tiene pues su excusa, pues uno la toma y demás. Entonces, ¿qué pasa?
con esas prácticas, se supone que a nosotros, porque yo lo pregunté esta tarde, en los diferentes espacios vamos a tener un punto de red, ¿sí? Un punto de red que nos garantiza que allí se puede uno conectar a internet sin ningún problema. Nos garantizan que, por lo menos para utilizar esta plataforma de Teams, que es un tanto exigente en comparación con Zoom, no va a haber ningún problema. Entonces, el asunto es que ya, por lo menos yo tengo que mirar, en el caso de que ya en yo inicio este viernes, tengo que mirar a ver cómo va a ser eso, porque pues para uno poder mostrar en línea qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Porque pues de eso se trata, como para que el estudiante pues no quede tal vez desactualizado, sino que en el caso particular nuestro es un tanto complejo porque pues como van a experimentar ustedes, pues una cosa es cuando uno hace la simulación y uno implementa allí, que por lo menos conceptualmente uno logra pues como captar el mensaje o la idea de lo que se quiere hacer. Y una cosa va a ser muy distinta cuando ya ustedes logren ya implementarlo porque vamos a notar las diferencias. Entonces, pues está concebido que las clases se puedan ver en línea, ¿sí? O sea que yo por lo menos tengo que mirar si en definitiva, cuando ya nos corresponda a nosotros, hay alguno que no va a estar o que no puede estar. Entonces hay que mirar cómo logro ubicarme pues para que la persona pueda presenciar todo, ¿sí? Entonces eso va a ser una situación muy interesante pues cuando llegue ese momento. Pero eso es lo que se va a hacer y eso es, digamos, lo que está dentro del procedimiento, ¿sí? Porque, pues, como dice Gustavo, claro, se la pone, pues, así no tenga, pues lo aíslan inmediatamente y como les digo, la institución está manejando algo similar, con la diferencia que ya el implicado debe contactarse con la EPS para que ella tome la decisión de, bajo las coyunturas y las circunstancias que se presenten, de hacerle el examen, o no, si es que no tiene síntomas, porque yo yo sí había escuchado desde el gobierno nacional el tema de que dentro de los cambios que habían hecho, pues no obligaban a que la EPS haga un examen si la persona no tiene síntoma alguno. Entonces no lo obligan. Y eso es lo que muchas o todas las EPS están haciendo en este momento. ¿Cuál es otro detalle? La institución ha tomado la decisión de solamente aceptar el ingreso a los que vivan en Cali, ¿sí? Todo aquel que viva fuera de Cali, Jumbo, Jamundí, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, pues los lugares que Candelaria, los lugares pues que son aledaños a la ciudad, está negada su acceso. Y eso lo explicaron por qué. Lo explicaron porque el propósito es eliminar los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Pues, por ejemplo, no todas las empresas están llevando el protocolo de bioseguridad. Uno ve empresas de servicio intermunicipal donde hay gente de pie, o sea, hay sobrecupo. Se supone que eso no debe pasar, no debe suceder. Pero yo lo veo a diario. Yo cuando para salir de mi casa o llegar a mi casa tengo que pasar por la Simón Bolívar en un tramo y a veces que logro encontrarme con un bus de estos, ahí siempre veo la gente allí. Entonces, pues el propósito es eliminar riesgos. Y porque hay personas que de pronto no tienen transporte pues propio, ni moto, ni nada, entonces les tocará pues servicio público. Entonces, tengo entendido que Rectoría tomó la decisión, entonces no aprueba el ingreso de alguien que viva fuera de la ciudad para eliminar riesgos y entonces en ese caso pues sí va a proceder lo que les digo. Por eso es que ellos están ubicando puntos de red. Por ejemplo, hoy esta tarde todavía no está el punto de red en la sala de electrónica y en la sala de análoga, donde tenemos pues ahí el laboratorio de la puerta de vidrio y demás. Eso ya se supone que ya mañana va a estar listo. Entonces, esa es, digamos, la situación, ¿sí? ¿Qué otro aspecto se presenta allí? Bueno, dentro de los protocolos que están establecidos cuando estamos dentro del espacio,
Si alguno de ustedes requiere ir al baño, entonces solamente sale una persona, ¿sí? No puede salir ni dos, ni tres, ni así. Tiene que salir una persona y esa persona pues va, hace su necesidad y regresa común y corriente. Entonces, si de pronto otro tuvo que ir al baño, solamente uno a la vez. El asunto es que todos deben estar dentro del espacio, haciendo pues la práctica. Allí yo tengo una pregunta que le tengo que hacer a Jorge Felipe porque pues se supone que nadie puede estar cerca de otra persona. Entonces, yo le tengo que preguntar si es que la institución adquirió más PLCs que no me doy cuenta, porque ahí sí, yo sí tengo la inquietud allí. Yo mañana precisamente le tengo que preguntar a él. Profe, Sígame. por mi lado, por el grupo de nosotros, sí, del grupo de que vos dijiste, nosotros tenemos un PLC. ¿Será que yo lo puedo llevar para, no sé, para que tú me enseñes a programarlo y todo? Sí, pues yo no le veo problema. Sin embargo, yo le voy a hacer la consulta a Jorge Felipe Tobón porque no quiero pues que tengamos problemas de que alguien ingresó algo, entonces después de un problema pues interno allá en la institución. Pues no sé si puedes preguntarle, igualmente es una Allen Braille 1200. Ya. Es Allen Ok, Braille. listo, yo hago la consulta. Yo no leo sinceramente el problema de eso, pero pues yo hago la consulta porque Dale, estamos en un señor. tiempo donde hay mucha sensibilidad y muchas cosas, entonces pues es mejor eh, Preguntar. preguntar Sí, para sí. evitarse vainas innecesarias a la larga. Dale, profesor. Entonces, esa digamos como la situación, que no podemos estar pues juntos, o sea, tenemos que tener un distanciamiento pues de 2 metros. Se supone pues que dentro de la adecuación en cada espacio del laboratorio va a estar el señalamiento donde debe estar cada persona, pero como en el caso particular nuestro, los equipos no son suficientes, no son la cantidad. Entonces yo ahí tengo la pregunta, entonces tengo que mirar esa parte, cómo hacer, porque entonces ya de acuerdo a eso, seguramente uno tenga que decir, bueno, unos hacen esta parte, otros vayan haciendo esta parte. Entonces, cuando ya se tienen eso se va uniendo para lograr, pues, finalmente el propósito. Algo así me imagino que finalmente es lo que nos va a tocar hacer, me imagino yo. El asunto es que dentro de ese espacio sí tenemos, pues, que tener el uso siempre del tapaboca. No nos lo podemos quitar, ¿cierto? El asunto es que pues, nos van a estar seguramente chequeando, haciendo pues como pasando revista, a ver cómo está la situación. Ellos van a estar muy atentos a eso. Todo parece indicar que vamos a tener la asistencia pues de un monitor allí, en ese espacio, en ese momento. Lo otro es que la recomendación es que por lo menos cada uno tenga su kit de bioseguridad, ya sea que tenga pues su botellita de alcohol, o su gel allí, pues, antibacterial, todo eso. Es una de las recomendaciones que hacen. Y pues, digamos que básicamente, y algo que es importante, porque eso también fueron muy claros con eso, es el hecho de que todos ustedes deben expedir el pasaporte digital, ¿sí? Entonces yo por aquí, pues yo como desde que estoy viniendo a Cali, cuando he venido, igual que ahora que empezamos desde septiembre, pues yo cada 15 días hago esa gestión. Entonces permítame por aquí, les voy compartiendo, a ver una cosita. Les voy compartiendo, ahí dejé compartir porque me está molestando algo aquí, entonces por aquí está. Entonces yo les voy a compartir un enlace dentro del grupo. ¿Dónde estamos nosotros? Aquí está. Ahí está ese enlace donde ustedes pueden ingresar para expedir su pasaporte. Entonces hacen clic donde dice estudiantes y entonces ya ustedes lo diligencian. Y entonces eso ya les va a dar la posibilidad de que no haya ningún problema. Esto, pues la alcaldía municipal del municipio de Santiago de Cali
se tomó, digamos, el trabajo de, a pesar de que seguimos dentro de la normatividad, dentro de un decreto, entonces por eso ellos lo sigue estando activo esta opción, ¿sí? La opción no ha dejado en ningún momento, pues, de estar allí, no la han inactivado, hasta que ya se diga que no hay pandemia. Básicamente es, pues, como la idea, ¿no? Entonces, esos son, digamos, como los aspectos, pues, más relevantes que yo les puedo compartir. Me parece que allí logré hacer, pues, como una explicación más o menos completa. La idea es que los que no hayan llenado la encuesta la llenen cuanto antes y que esa información veraz. Se supone, pues, de que en su momento ellos ya dirán si la persona se habilita para el ingreso o no. La institución, pues, tiene un protocolo interno que se los comparto. Uno ingresa, entonces el vigilante nos toma la temperatura. Yo no sé si al vigilante le irán a dar una lista de nombres de los estudiantes, porque a nosotros nos toman el nombre, nos toman la temperatura a la entrada, a la salida no, pero sí a la entrada, y eso es cada vez que uno ingresa allá. Y en los puntos de acceso, sea por la vehicular, sea por la peatonal, ahí se tiene unos lavaderos, pues allí un lavamanos, pues, de portátil, entonces usted se lava las manos, ahí está, pues, para secárselas de igual manera. Y ya el propósito es que cuando ustedes ingresen al laboratorio, también hacen uso de la gel y bueno, eso es todo. Y eso sí, cuando usted termine el laboratorio se va. Ellos dicen inmediatamente la persona debe salir, ¿sí? ¿Cuáles son, digamos, las situaciones que ellos de pronto van a tener presente? Que de pronto haya un estudiante, pues, que no quiere como colaborar mucho con el protocolo, entonces se le hace una llamada de atención. Si hay un segundo llamado de atención, entonces automáticamente es candidato a no volver a ingresar a la institución hasta que se acabe la pandemia. Más o menos así fue como nos explicaron hoy, porque la idea es que realmente, pues, nosotros colaboremos, pues, con todo lo que está establecido, porque, pues, finalmente esa es la idea, ¿no? Para evitar, pues, riesgos innecesarios, porque, pues, como ya se sabe, una persona que de pronto esté contagiada, supongamos que alguien tiene el virus, no se ha dado cuenta, entonces, al menos con esa situación de la bioseguridad y demás, pues, se tiene un alto porcentaje de evitar contagios. Precisamente esa es la idea, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la situación. Más o menos ese es el tema. Entonces, pues lo positivo es que vamos a tener la posibilidad, pues, de trabajar en el espacio de laboratorio. Yo sé que no va a ser tan sencillo el tema porque, pues, una cosa es cuando uno se puede mover y está al lado del otro y todo eso. Ahí tenemos que ser, ¿sabe qué pienso yo? Porque, pues, yo sé que la institución no ha comprado más PLCs. Y bueno, lo voy a preguntar a ver si es que, ¿cómo va a ser eso? Porque sí fueron muy claros en el sentido de que nadie puede estar cerca de otra persona. Entonces yo sé que de pronto para laboratorios como digitales, análogas, pues el tema puede ser distinto porque finalmente está el recurso de materiales y demás. Pero aquí nosotros creo que apenas tenemos 6 PLC, pues, de esos 1200, no tengo presencia o recuerdo que haya más. Así que bajo esas circunstancias nos toca ser muy creativos para lograr nuestro propósito, porque como les he dado a entender, no es tanto el hecho, pues, de que uno lo programó, o sea, programarlo es lo que ustedes han venido haciendo en Trilogy, lo que han venido haciendo ustedes allí en el tema de... Profe, yo diría más es como comunicarlo con el computador. Sí, sí, Esa es esa como es la la parte parte, más... pues, pero mira que eso una vez uno lo logra no es crítico, o sea, eso sale rápido. Allí lo que pasa es decir, el tema es que cuando ya uno lo programó y que uno vio, pues, que él responde a lo que uno hace, a mí yo valoro mucho más en la parte de la implementación. Porque en la implementación es cuando uno logra ver que él responde a lo que le hemos hecho en la parte de la programación. Entonces, cuando uno emula, pues, por lo menos, en la parte de la mesa XY, secuencia 1, secuencia 2. Entonces, cuando ya uno lo programó,
y que él ya se enganchó con el PC y ya uno logró quemar esa etapa y la entendió y todo a la perfección. Entonces viene la parte interesante cuando ya uno logra implementar y uno dice, bueno, vamos a probarlo. Entonces yo cierro S1, cierro S2, entonces le doy el start y veo que la máquina empieza a trabajar. Y entonces yo digo, bueno, asumamos que ya se cerró tal, cerramos tal. Entonces mire que aquí para este motor y empieza el otro otra vez a responder ante ese llamado pues que se le hace con los finales de carrera. Entonces esa es la parte interesante. Pero en esa parte, normalmente, pues uno siempre está ahí, estamos ahí muy cerca. Entonces, yo diría que ahí tendríamos que ser muy diligentes llevando también cable. Yo les voy a hacer una lista de las cosas que es importante como que sí llevamos de parte nuestra. Igual yo se las voy a pedir a Jorge Felipe, pero pues como a veces a él le colocan ciertas restricciones de cosas, restricciones en el sentido de que de pronto aquello que el estudiante puede llevar, pues que lo lleve, es como más o menos así la cosa. Entonces, porque sí tendríamos que seguramente garantizar la distancia, teniendo unos metros de cable ahí para que no quedemos juntos, para que no quedemos pues allí tan, y cumplamos pues con lo que está establecido dentro del protocolo, porque si nos dijeron, si se observa un laboratorio donde la gente no está participando, lo cancelamos y que sigan virtuales. Eso también nos lo dijeron. Entonces la idea es que a nosotros no nos vaya a suceder eso, ¿sí? Porque pues de eso se trata. Incluso tengo entendido que ayer estuvo un funcionario de la Secretaría de Salud. Todo parece indicar que como ya la Secretaría de Salud ya sabe de esto, entonces en algún momento se puede aparecer un funcionario o funcionarios de la alcaldía para revisar si las cosas están respetando como debe o no. Entonces, de ahí pues el tema del protocolo, de ahí el tema pues de ser muy diligentes, de ahí el tema de colaborar, de ahí el tema de ser pacientes, porque pues por lo menos yo soy muy afectuoso con las personas, me gusta dar la mano, me gusta abrazar con los que tengo confianza y yo ya llevo más de 6 meses que ni a mis padres, porque eso sí yo les dije, cuando yo empiece a ir a Cali, yo llego aquí, pero ustedes tienen que estar a metros de mí porque yo no sé, nunca sabe, y ellos ya son pues personas de más de 70 años, entonces pues obvio hay que tener como esas precauciones. Así chicos, que bueno, ahí creo que les pude hacer una buena exposición del tema para que ustedes lo tengan pues como presente, es un tema pues muy relevante, muy importante, y bueno, yo creo que ya ahí podemos irnos como ambientando cómo va a ser esas 4 sesiones. La primera sesión sí es clave, va a ser sin PLC y luego las otras 3 sí tendremos que utilizar pues el PLC. ¿Listo? Ya en su momento pues yo ya les diré qué es lo que vamos pues a hacer allí para que nos vaya bien como corresponde y todo sea pues chéverongo, ¿listo? Muy bien, muy bien. Así que dentro de esos aspectos, ya por ejemplo, podemos pues tener en cuenta eh, lo que ya nos corresponde pues hacer y demás. Bueno, entonces ahora sí vámonos a la clase. Alguien escribió por aquí, vamos a ver qué... Ah, bueno, ya habían enviado ustedes... Ah, y ya ustedes tienen la presentación. Ah, Alejandro lo compartió, qué bien Alejandro. Muy bien, buena esa. Ajá, sí, a nosotros se supone que esta es la que nos van a enviar, pues a mí no me ha llegado todavía, pero, tú estabas en línea esta tarde, sí, te hiciste los pantallazos, qué bien, hombre, muy inteligente eso. Ujú. Buena esa. Sí, eso es lo que esta tarde yo estaba viendo ahí, y Alejandro estaba en ese momento en línea porque por ahí lo vi toda la cosa. Bueno, perfecto chicos, muy bien. Entonces ya están ustedes en sintonía. Bueno, entonces aquí tengo mi diapositiva. Entonces vamos pues a seguir con el tema que venimos nosotros tratando. Nosotros en la sesión anterior, entonces tuvimos la oportunidad pues de empezar a hablar un tema que pues es relevante, que es un tema pues importante,
Ustedes saben que en este espacio yo he buscado como compartir con ustedes información que para nosotros es bueno conocer, es bueno tener, digamos, como el conocimiento de que eso existe, de que eso es una realidad, al margen de que de pronto hayan cosas que podamos hacer dentro de la institución o no se puedan hacer, pero hace parte pues de los propósitos de las dos asignaturas y hacer parte pues de lo que nosotros pues hemos indicado pues que viene siendo pues como importante para tener en consideración. Entonces estábamos hablando de esas aplicaciones que vienen siendo pues importantes, de eso que se conocen pues como las funciones especializadas, y eso tiene una conexión, como les había manifestado en la sesión anterior, con los aspectos que en su momento habíamos indicado pues en la primera o las dos primeras clases, seguramente cuando estamos viendo pues la parte introductoria. Cuando hablamos pues del control de ejes, cuando hablábamos de la aplicación pues para manejar motores paso a paso, cuando hablábamos también de la aplicación para esos módulos cuando ya uno tenía la posibilidad de hacer control continuo. Entonces es todo eso que se presenta allí viene siendo para nosotros una función pues especializada. Entonces, ese es, digamos, un aspecto que para nosotros viene siendo pues importante y es como interesante pues para tener en cuenta. Entonces, creo que habíamos tenido la posibilidad de haber empezado un poquito con el tema de los módulos de contaje rápido. Por allí, dentro de los aspectos pues que se tienen en cuenta allí, está el hecho, digamos, de que pues cuando uno habla de contagio rápido es porque pues lo que quedaba como en el escenario del entendimiento es que hay algunos momentos donde para nosotros va a ser importante contar con una frecuencia de ciertas características para tal vez realizar ciertas actividades. Entonces, uno ahí encuentra que de pronto, pues, a ver, los PLC, pues, tienen algunas particularidades que los pueden diferenciar unos de otros, pero por lo regular, dentro de lo que uno podría denominar como el estándar, entonces sucede que cuando ya son, digamos, tareas muy rápidas, entonces ahí uno va a tener, pues, como una respuesta clara de parte de él, ¿sí? Entonces eso para nosotros se convierte pues de cierta manera pues en un impedimento. Entonces hay PLCs que permiten, como ya lo hemos indicado, que se le conecten ciertos módulos especiales. Y entonces, como se decía en la sesión anterior, esos módulos tienen, entre comillas, pues una inteligencia propia, porque van a tener pues su procesador aparte y demás. Pero el asunto es que, pues obviamente, ellos se tienen que entender, esos módulos se tienen que entender pues con la unidad central de proceso que trae el autómata propiamente dicho. Entonces, dentro de esos factores que para nosotros vienen siendo importantes, que para nosotros vienen siendo relevantes, entonces ahí se está la situación donde ya uno tiene la posibilidad de que uno puede entonces en un momento dado conectar un tipo de estos módulos, ¿cierto? Módulos pues para contaje rápido. Entonces, por ahí ya nos habla de que, por ejemplo, cuando hay pulsos de alrededor, como dice allí, unos 500 kilohertz, ¿cierto? 500 kilohertz, pues es concebido como una frecuencia ya grande, es una frecuencia ya alta. Entonces, dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo relevantes, vienen siendo importantes, está la situación que pues ahí un PLC no va a alcanzar a responder a eso. El periodo de eso uno lo divide uno sobre los 500.000
Entonces eso ya nos viene dando a nosotros pues como la claridad, nos viene dando a nosotros pues el entendimiento de los factores que, o de los temas pues que de cierta manera ya uno puede ir como entendiendo. Imagine que eso nos da a nosotros un periodo de 2 microsegundos, ¿sí? 2 microsegundos pues es un valor ya, un segundo es un suspiro, ¿cierto? Más se demora uno en decir un segundo, y cuando yo digo un segundo ya pueden haber pasado 2 segundos por lo menos. Entonces, un segundo, 2 segundos pasan ahí más o menos por ahí. Entonces, ya hablar de 2 microsegundos, pues esas ya son situaciones que, desde luego, para nosotros vienen siendo pues ya de una consideración pues muy alta. Entonces, ese es un aspecto que hay que tener presente ahí. Esos módulos pues tienen ya su configuración, obviamente que normalmente eso viene pues con un manual de soporte, ¿sí? Donde se indica cómo va a ser la conexión pues con el autómata, donde se indica cuáles son las consideraciones pues que se tienen que tener para el uso de él, donde se puede indicar dentro de esta aplicación del contaje rápido, entonces ya se puede manifestar hasta qué valores puede ser ese contaje, hasta qué valores puede ser esa frecuencia, ese periodo, pues para por lo menos poder, digamos, reconocer los diferentes pulsos que se van a dar. Y así, con base en eso, entonces, pues, de alguna u otra manera, pues ya uno puede, digamos, pues como tener la posibilidad, pues, del uso del dispositivo o del módulo propiamente dicho. Por aquí nos dice a nosotros que esos módulos de contaje rápido tienen, digamos, pues unas funciones, unas características, digamos, muy particulares. Entonces nos habla de que dentro de los aspectos que se pueden concebir allí, aquí nos habla incluso de funciones a descargar, es como si uno lo pudiera pues, reprogramar. En algunos casos eso puede ser así. De pronto ustedes han visto que eso es como cuando usted compra, pues, para entenderlo un poquito más, usted compra el televisor, su televisor que se convierte a los televisores de hoy día es como una extensión incluso como si usted tuviera un computador grande. Yo tengo un amigo que por alguna situación se quedó sin portátil unos días. No sé si fue que le llegó un virus o algo así, entonces él necesitaba, enviar unas cosas, entonces él tiene la información en USB, entonces hizo que su televisor se convirtiera pues como en un portátil grande. Y es verdad, uno lo puede hacer, desde que usted se conecte pues a la red, ya sea que conecte el punto de red y el cable por Ethernet o sencillamente pues con el Wi-Fi de la casa, uno lo puede hacer. Entonces, estos televisores cada cierto tiempo le están pidiendo a usted actualización de algunas aplicaciones, ya puede ser el mismo YouTube, puede ser dentro de lo que uno usa para el navegador, puede ser también dentro de las mismas funciones de él. A veces incluso usted puede ver que cuando se hace la actualización, él está cambiando el icono, de pronto de alguna aplicación está en un color rojo y luego ya le aparece verde, ¿cierto? O viceversa, según corresponda. Entonces, allí tal vez la diferencia es que uno no tiene que de pronto sentarse a escribir código o a señalar cosas, sino que eso se hace pues automáticamente. En este caso lo que sí puede ocurrir es que ya uno diga, listo, entonces yo voy a activar tal función o voy a desactivar tal otra función. Son las situaciones pues que uno sí las puede hacer con base en lo que uno llegue a necesitar. Como cuando usted está, digamos, programando una de las tarjetas pues que ustedes normalmente utilizan pues como sistema embebido, y allí ya usted de pronto cuando tiene la situación de tener que, digamos, seleccionar algunos parámetros para algún tipo de comunicación por lo regular, entonces ya usted selecciona lo que usted requiera.
lo que usted necesite y que para usted pues viene siendo ya algo pues importante allí. Entonces, dentro de estos temas, dentro de estos aspectos que para nosotros vienen siendo pues allí importantes y demás, entonces uno puede hablar de las comparaciones, podemos hablar pues de las lecturas, se habla de una preselección o puesta a cero, se habla de la detección de fallos, ¿cierto? Entonces hay pues como varios aspectos que se van dando pues allí. Y entonces allí ya digamos que son, digamos, situaciones que para nosotros pues vienen siendo pues como interesantes, vienen siendo relevantes. Ahora, fíjense que hay un detalle que con el paso del tiempo ha mejorado mucho, no solamente para los autómatas programables, sino que diríamos para todo tipo de instrumento, aplicado pues a la industria o incluso ya cosas para el hogar o cosas de hobby que uno tenga. Porque por lo menos, no sé si ustedes lo han llegado a vivir de cierta manera, tal vez no con tanta profundidad, porque pues uno, pues es cierto, cuando usted va a hacer programación en alto nivel, pues sí, uno se aprende pues las rutinas, cómo es la cuestión de la algoritmia, el ciclo for, el si entonces, ¿cierto? Pero ya uno luego que uno aprende eso, entonces ya uno puede incursionar en el tema pues de mirar todo lo relacionado con cómo es que dentro de un lenguaje en particular yo tengo que bajar eso allí. Creo que yo les he explicado a ustedes, no sé si fue a ustedes o fue a otro grupo, que yo le compartí una experiencia cuando yo llegaba a la universidad, que cuando yo llegué a la Universidad del Valle, yo llegaba con muchas expectativas. Y sucede que me encontré con algunas cosas que no fueron pues como desinflarme, pero ya vi como otra realidad, o ya vi pues digamos como la realidad propiamente. Entonces yo ya dije, ah, bueno, esto ya, entonces ya fue a adaptarme a ese tema. Entonces a mí me ha gustado mucho el tema de la programación. En el último tiempo ya no lo hago tanto porque de las tareas que debo hacer, pues no me demanda mucho eso. Entonces, cuando de pronto tengo el espacio, estoy en vacaciones, que me pongo a estudiar un poquito eso, como a recordar otras cosas, voy conociendo otras. Y el asunto es que en ese tiempo yo molestaba, entre comillas, mucho con el tema de programar. Entonces, cuando yo dije, listo, ya llegué a Cali, Univalle Cali, tan, entonces yo me imaginaba los super laboratorios de salas de cómputo, bueno, unas cosas pues que yo dije, bueno, llegué donde era. No es que no se haga, ¿no? Sino que por lo menos en ese tiempo había un profesor muy famoso, él incluso era o es de nacionalidad francesa, me acuerdo tanto. Entonces, él no nos daba clases a los electrónicos, él estaba programado solamente para el caso de los de sistemas. Pero en la universidad, en Univalle, uno tiene una ventaja, o por lo menos yo hacía uso de ella, y es que cuando de pronto había algo que a mí me interesaba, así yo no lo tuviera matriculado dentro de mi pues matrícula del semestre, yo me averiguaba pues el grupo, el horario, el salón, todo eso, y entonces yo ingresaba. Muchas veces ingresaba hacia clases de inglés que me interesaban. Eso era muy chistoso, luego les podré contar historias de eso. Yo ingresaba a esa clase que les digo pues de programación. Y entonces yo conocí ahí a este señor y sucede que él no, él era algo muy curioso. Él no daba sus clases digamos, dentro de una sala de cómputo ni nada de vainas. Él daba sus clases dentro del salón físico. Haga de cuenta como están nosotros en el salón 114, 130, un salón así. Y entonces él les daba toda la algoritmia y entonces llenaba el tablero y así, ahí se hacía pues todos los códigos, se hacían las rutinas de revisión del código, ¿cierto? Todo ese proceso. Entonces yo ya conocía eso, porque eso entonces ahí fue cuando yo dije, ah, bueno, pues yo pensé que esto era otra cosa distinta, ya era mi pensamiento pues muy particular. Obviamente que le aprendí cosas, porque pues ya dentro de sus saberes lo explicaba muy bien, era muy interesante.
Entonces, eso sí, el hombre siempre ponía un proyecto final, ¿sí? Entonces, era ya obligación del estudiante, ya si el proyecto final iba a ser en un Pascal, que era un lenguaje que se manejaba, Pascal, sí, era un lenguaje que se manejaba mucho en su momento, ese fue el primero que yo conocí, o si de pronto lo pedía en C, entonces el estudiante tenía la obligación de conocer cómo era ya el código, o sea, ya el lenguaje propiamente, ¿cierto? Cómo era que se manejaba pues dentro del espacio de, del lenguaje pues que él le indicara, todo eso. Entonces era el estudiante el que ya tenía, esa era la obligación del estudiante, ¿sí? Y así era. Entonces era muy interesante. Entonces eso, él programaba, él decía, bueno, 1 de octubre, que es jueves del 2020, a las 5 de la tarde yo voy a estar en la sala tal para recibir los proyectos finales. Usted inserta ahí su disquete, pues estamos en ese tiempo en la época del disquete. Hoy sería en la USB. Entonces usted inserta su disquete allí y entonces muestra cómo quedó constituido su programa, lo sustenta. Yo lo reviso y entonces pongo la nota y de acuerdo a lo que yo sé allí. Y el hombre tenía ojo biónico, porque yo incluso me metí una vez a una sustentación. Yo estuve como de buenas que nunca me dijo nada, porque él tuvo que haber identificado que yo no hacía parte de su clase, ¿sí? Pero el tema fue que tal vez porque como yo era callado, no sé, o sea, nunca me puso problemas afortunadamente. Entonces, el detalle fue que el hombre tenía un ojo biónico porque, no, aquí en la línea tal cosa no te va a funcionar, y así pasaba. Entonces era muy interesante eso. Entonces, lo que yo les quiero dar a entender es que, por ejemplo, hoy por hoy, digamos, cuando uno va a programar algunas de estos módulos y demás, no es tan crítico como se pudiera presentar en un momento dado, tiempo atrás, años atrás, porque incluso, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar bajo Linux o Linux, y cuando uno iba a instalar Linux en su máquina hace ya muchos años, uno tenía que tener mucho cuidado porque incluso usted puede llegar a quemar el monitor. Usted metía un dato mal dado acerca de los parámetros del monitor y ahí le puede llegar el monitor. Hoy por hoy no, uno no se preocupa por eso. Sencillamente usted descarga, pues, digamos, el instalador, el Red Hat o el que sea, y sucede que ya, usted, pues, ya lo que sí hace es que usted de pronto toma la decisión de particionar, pues, su disco duro para que una parte le quede con C, la otra parte le quede con Linux, que sería, pues, lo normal. Pero entonces no es algo, pues, como les digo yo, crítico. Sencillamente es algo, pues, que uno ya de pronto, ¿qué hace uno? Uno mira, hoy por hoy que hay tanto tutorial en YouTube, hay cosas muy buenas, hay gente que pues comparte unas cosas muy buenas, muy interesantes, entonces uno ya con eso, después de media hora, 1 hora, ya puede asimilar el tema y de pronto, bueno, vamos después a hacer la prueba, vamos a mirar cómo ocurre eso. Entonces, son situaciones que sí se pueden presentar. Entonces, dentro de eso, el asunto es que la recomendación que yo siempre hago es que me parece que es valioso, me parece que es relevante, me parece que es importante que uno se tome el trabajo de mirar la información que el fabricante le entrega a uno, ¿sí? Que uno, porque el fabricante a veces puede ser que uno logre identificar que hay cositas que él de pronto no le está compartiendo a uno propiamente y que para uno pueden ser, digamos, relevantes, pueden ser importantes. Pero de todas maneras, dentro de esos aspectos, yo creo que hay situaciones pues que uno sí tiene que tomarse pues, un tiempito allí y entonces ya con base en eso, pues ya uno ya puede entrar ya pues como a experimentar dentro de lo que sea posible. Entonces fíjense que aquí tenemos nosotros pues lo que puede ser como un pantallazo de lo que es una configuración que se establezca pues para un módulo de estos, ¿cierto?
dentro de los parámetros pues que esté permitido para el alcance y el manejo pues del mismo. Entonces eso ya puede, digamos, llegar a variar en lo que tiene que ver con el fabricante, con la versión, con la referencia. Esas son las cosas pues que en un momento dado sí se pueden llegar como a manifestar pues como un posible cambio, ¿no? Entonces, dentro de esos aspectos es que ya uno tiene pues ya presente ese detalle. Muy bien, entonces, ¿qué otros aspectos se pueden, digamos, presentar allí? Aquí ya nos amplía un poquito en esta diapositiva. Aquí nos habla de una referencia en particular, habla de un módulo conocido como TSX, CTY, 2A y 4A, ¿cierto? De un autómata, pues que de este texto pues que he tomado para poder, digamos, como compartirles para partes. Ustedes han notado que de pronto habla mucho de un autómata conocido como el Premium, ¿sí? Es una, es una pues, de las tantas marcas de autómatas programables que existen, que desde luego pues tiene, por decir algo, pues como sus características. Y eso tiene que ver mucho con una empresa. Cuando ustedes buscan información sobre ese autómata, ustedes pueden darse cuenta que está relacionado con Schneider Colombia. O bueno, o Schneider, porque es que yo dije Schneider Colombia, pero pues lo que pasa es que hay pues filial aquí en el país, como hablar de Siemens Colombia y otras empresas pues que tienen de pronto su asentamiento acá. Pero Schneider Electric, pues que es una compañía ya muy reconocida de muchos años, entonces digamos es la que tiene pues como en este momento pues la relación directa pues con esa marca de autómatas, y ahí ya uno muchas veces puede entrar a su página y mirar pues algunas características. Entonces, aquí dice que por lo menos ese módulo permite llevar a cabo pues funciones de contaje, descontaje, ¿cierto? Pues de impulsos según corresponda. Y dentro de las funciones pues habla de una validación de los datos, de las cuentas pues que se hace, habla de la posibilidad pues de hacer la lectura de los mismos, incluso habla de la preselección o una puesta a cero, habla de comparaciones, memorización de sucesos transitorios mediante dos biestables, habla de dos salidas físicas sobre las que el módulo de contaje puede actuar directamente, y habla pues también del tema del lanzamiento de eventos, ¿sí? Entonces, eso es algo pues muy interesante desde ese punto de vista. Entonces, uno puede de pronto buscar, ¿cierto? Por lo menos que uno diga, bueno, yo quiero de pronto ampliar un poquito más sobre estos módulos. Entonces, cuando usted dice, por ejemplo, la palabrita clave o la frase que sería módulos de contaje rápido, entonces usted se va a dar cuenta que por allí ya le empieza a hablar de algunas referencias, por lo menos por aquí escribí una palabra más o menos así como les acabo de indicar, y por ahí me aparece una referencia de un módulo de contaje conocido como FM350-1, ¿cierto? Entonces allí por lo menos usted va a descargar un manual, y ese tiene que ver con Siemens. Entonces, y tiene relación con el PLC o el autómata programable S7300. S7300 es uno de los PLC pues, de una gama alta, ¿cierto? Pues es de lo que uno podría denominar pues como trabajo pesado dentro del tema pues de la automatización. Y entonces allí ya uno puede observar dentro de ese manual que les digo, de pronto información acerca de lo que es el cableado, cómo va a ser la parametrización pues de ese módulo, cómo es que yo lo puedo poner pues en marcha, cuáles son los diferentes modos de operación. Entonces allí es donde yo digo que uno ya, si uno va a tener la posibilidad de trabajar
con una de esas referencias, entonces uno sí toma el trabajito de poder sentarse y mirar cuáles son los detalles, qué es lo que el fabricante me está diciendo, porque eso finalmente se convierte en algo pues muy relevante. En este caso aquí nos muestran sobre ese módulo que se refirió allí en la presentación, entonces cuáles son, digamos, las características dentro del ajuste que se puede hacer. Entonces ustedes pueden tener presente ese que les digo, FM350-1, más rato de los puedo escribir ahí en el grupo en Telegram, y se van a dar cuenta que al descargar información del mismo, ahí van a encontrar fácilmente pues como el manual, la guía, y es muy interesante pues como para uno lograr ampliar un poquito más sobre estas cosas. Bueno, entonces, otra de las aplicaciones que a nosotros se nos presenta, que por ahí en su momento la llegamos a listar y hablamos un poquito de ella, es cuando hablamos de los módulos de control de ejes, ¿sí? Y ese módulo de control de ejes pues tiene que ver con lo que dice aquí en principio, porque aquí nos está indicando a nosotros algo que para nosotros puede ser relevante. Entonces dice, vea, unas de las tareas que más se realizan es el traslado de móviles de un punto a otro con rapidez y gran precisión. Cuando uno lee rapidez y gran precisión, pues seguramente allí para uno eso empieza a marcar como una diferencia. Porque pues uno cuando tiene la oportunidad pues de ir a algunas empresas pues que tienen una buena tecnificación o que por lo menos desde el punto de vista de lo que tiene que ver con todos los aspectos relacionados pues con lo que tienen en campo, allí en producción, entonces que tengan equipos pues digamos de última generación. Entonces en algunas aplicaciones uno puede ver que sí hay cosas pues que son rápidas y precisas, que eso es digamos lo que puede marcar la diferencia entre tener todo esto tecnificado, ¿cierto? Versus cuando ya de pronto hay intervenciones del ser humano. En la evaluación que hicimos nosotros días atrás, pues allí se veía de que, digamos, pues sí hay una intervención del hombre, pero uno puede manifestar que hoy por hoy no tiene eso razón de ser. Porque incluso en la explicación que yo les compartía, ahí hay unas partes donde se lograba explicar, bueno, aquí en vez de tener esta persona o este operario pues haciendo la tarea, uno pues sencillamente ubica esto otro, y eso ya puede proceder para que se haga totalmente por parte del control del PLC. Y el asunto entonces sería, en este caso, tener la situación, tener la posibilidad, digamos, de que ya eso tiene, pues que ubicas un temporizador allí, pues por la cuestión de los tiempos, en todo, que la paletizadora entonces va a estar allí haciendo la mezcla, bueno, cosas como esas que en su momento ya habíamos indicado. Entonces, aquí dice que en su momento eran este tipo de tareas que vamos a empezar a hablar acá, las realizaban pues unos controles o controladores numéricos y unos posicionadores, pero sucede que pues dentro de toda la gama de tareas que un autómata programable realiza, y que eso ya nos vayan dando a entender lo que en su momento yo les compartía en relación al hecho de que pues se tiene la posibilidad de tener un autómata que pueda hacer pues muchas cosas, y que pues en el paso del tiempo, en 40 años o un poquito más, es mucho lo que él mismo se ha actualizado, ¿cierto? Entonces pues es normal que uno pueda, para este tipo de acción, encontrar pues la intervención de un autómata programable, de un PLC, ¿listo? Entonces, el asunto es que dentro de esos aspectos que para nosotros vienen siendo, pues, digamos, importantes, por aquí habla de unos requisitos
temporales, porque dentro de lo que busca explicarnos acá dice que no se puede realizar pues de forma clásica, ¿sí? Y entonces dentro de eso pues como que no está concebido de que ya uno utilice pues las entradas y salidas normales, como que viene un PLC de las digitales y las análogas cuando lo trae. Entonces, lo que esto muestra es que para hacer este tipo de tareas, dentro de lo que el PLC muestra como el estándar, cuando yo hablo del estándar es lo que ya hemos dicho de que tengo mis entradas, mis salidas digitales, mi entrada y salida análoga si las trae, porque pues como ya hemos dicho no todos traen eso. El asunto es que si él digamos lo trae, si él lo tiene, entonces todo parece indicar que eso no va a ser suficiente para este tipo de aplicación, ¿cierto? Entonces, aquí es cuando ya nos dice finalmente que se debe incorporar un módulo que sea especializado que haga precisamente la función del control de los ejes, ¿sí? Para que sea entonces precisa y para que sea en este caso rápido. Entonces, esa es una extensión que va a tener, digamos, pues el autómata. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí en últimas? Que digamos uno habla de una, por ejemplo, una referencia en particular. Entonces, la idea es que uno logre establecer esa referencia desde la óptica pues del fabricante. ¿Qué módulos nos permite a nosotros puedes tener en consideración? ¿Sí? Desde la óptica del fabricante, entonces, ¿qué tareas especializadas puede llegar a hacer el autómata? Eso es muy, muy importante saberlo. Entonces, en un manual ejecutado o realizado por el fabricante va a ser la oportunidad para uno poderse enterar de todos esos detalles. Porque de todas maneras, pues, sí viene siendo algo, pues, importante, relevante, tener ahí en consideración, porque eso viene